Continuando con el curso internacional de medicina interna, vamos a presentar al doctor Daniel Yumpo Castañeda, médico especialista en neumología y medicina interna, pre y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, médico asistente del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo, consultor de tuberculosis drogoresistente de la IRESA Junín, International Fellow en Japón y Estados Unidos, miembro de la LAT, miembro de ATS, de la RS de la Sociedad Respiratoria Europea, miembro de la Sociedad Peruana de Neumología y de la Sociedad de Medicina Interna, Premio Nacional en Investigación por la Sociedad Peruana de Neumología y de Medicina Interna. El doctor Daniel Yumpo nos va a tocar el tema novedades en el manejo del asma. Doctor Daniel, adelante. Buenos días con todos. Agradeciendo a la Sociedad Peruana de Medicina Interna por la invitación y cordial saludo desde la incontrastable ciudad de Huancayo, 3.250 metros sobre el nivel del mar. Y lo menciono porque aquí está con nosotros un maestro, el doctor Gustavo Zubieta, que ya nos va a deleitar con su charla respecto a la medicina de altura, todo un tema apasionante. Se me ha pedido poder hablar brevemente respecto a las novedades del GINA 2025 y bueno, más que así este mes, porque ya de repente aquí un mes ya sale el 2026, entonces todavía tenemos tiempo de dar lo último que se tiene. Este es mi nuevo hospital. Es el nuevo, 200 camas. Hace poco lo han declarado hospital nacional. Estaba como hospital regional. Y mi presentación se va a basar en estas dos literaturas. Esta es la bibliografía de mi presentación. Y si bien es cierto, me pidieron el GINA 2025, que es el que está hacia el lado izquierdo, de libre disponibilidad en la web. También he considerado algunos aspectos de GEMA 5.5, que es de este año, mayo más o menos, que contempla algunos aspectos y es interesante porque se complementa muy bien. Hay algunas cosas que el GINA no es muy práctico, no es muy claro, y en cambio GEMA sí lo sabe simplificar bastante bien. Y entonces, esto siempre, conflicto de interés, no hay ninguno. Quería presentar este trabajo que se hizo con la Sociedad Peruana de Neumología, ya hace más de 10 años, para determinar la prevalencia. Y algo de que nos preocupaba es que cada vez que se hablaba de asma, pues en las cifras uno escuchaba y salían de varios países, pero no había de Perú, ¿no? Entonces, ya a partir de este trabajo que se hizo de prevalencia y en el cual participamos porque fue multicéntrico, fue en varios departamentos, sierra, selva, norte, sur. Y este es un poco resume la tabla que les quería presentar, donde ven que Iquitos viene a ser la ciudad con mayor prevalencia de asma en el país, 28% aproximadamente, y seguida de Trujillo, en el norte 22.7%, Lima casi 20%, y de todas ellas, ¿dónde es que menos se encuentra? En Huancayo, 8%. Y tanto así que hace 31 años cuando yo llegué a Huancayo no había caso de asma, crisis asmática en emergencia no veíamos. Recién he comenzado estos últimos años y bueno, producto de la globalización, migración y también porque ya la ciudad misma se ha vuelto una metrópoli, la contaminación, claro que el tráfico, todo eso, gracias a Dios todavía no está como aquí, ¿no? Donde me ha llevado casi hora y media en poder llegar. Y entonces esa prevalencia de 8% es la que probablemente haya variado en algo, pero eso es lo que tenemos para nuestro país. ¿Qué dice GINA 2025, que fue publicado el 9 de mayo? Demoró un poco comparado con la guía GOL, que es para EPOC, y son las siglas de lo que significa GINA, la Iniciativa Global para Asma, y que en base a un grupo de expertos a nivel mundial participan varios médicos a nivel latinoamericano. No hay todavía un representante peruano que esté ahí, pero sí interesante porque se reúnan y evalúan toda la bibliografía presentada y aquella con suma evidencia es la que ponen como
nueva edición, ¿no? De tal manera que esta guía contiene información, recomendaciones sobre el asma basada en evidencia médica más reciente. Una de las primeras cosas que ha variado un poco es la nueva definición, básicamente cosas que de repente ni nos hemos dado cuenta, y les voy a incidir en esto. Primero, que es una enfermedad heterogénea caracterizada por la inflamación de la vía aérea de manera crónica, definida por la historia de síntomas respiratorios como sibilancia, disnea, opresión de pecho y tos. Y luego vamos a ver que no todo lo que silba es asma también, ¿no? Y por eso es que se incluyen varios otros síntomas. El término que figuraba era limitación variable del flujo expiratorio. Eso trajo mucha discusión, porque había casos donde el paciente no tenía la obstrucción y en otros sí, o sea, cuando se descompensaba. Es por ello que actualmente la guía contempla flujo expiratorio variable solamente, ya no el término delimitado. El asma no tratada, la función pulmonar lógicamente varía y puede estar entonces presente en algunos momentos y en otros ausentes, por eso es que la definición es simplemente flujo expiratorio variable. En cuanto a los fenotipos, que cada vez para todas las enfermedades se va encontrando ello, estos son algunos, probablemente para la nueva versión se incorporen algunos más. El asma alérgica, que es el típicamente conocido en niños, con una buena respuesta a los corticoides inhalados. El asma no alérgica, en el cual uno encuentra en el esputo, si es que hace un estudio citológico, que está a predominio de neutrófilos, también con algo puede haber de eosinófilos. Sin embargo, la característica terapéutica es que tiene baja respuesta a los corticoides inhalados. El asma de adulto, usualmente en mujeres, y una baja respuesta tanto a los corticoides inhalados como a los corticoides orales. Asma con obstrucción persistente, donde ya se entra a tallar otros diagnósticos. Asma con obesidad, donde esto disminuye conforme el paciente logra bajar de peso. Y asma con tos como único síntoma predominante, que también involucra a otros diagnósticos diferenciales. Algo que pone el GIN actualmente es que 16% pueden presentar remisión completa de la enfermedad. Algo que no le solíamos decir a los padres, los niños, ¿no? Decíamos, esto no se cura, esto se controla, su hijo va a estar bien, pero ahora con ya productos biológicos que se utilizan cada vez más, podemos hablar que hasta un 16% logran una remisión completa de la enfermedad. En cuanto a la fisiopatología, simplemente se incide en dos tipos de asma. El asma tipo 2, que es la alérgica, pero alta y baja. Y eso básicamente en la preponderancia de los eosinófilos o no eosinófilos, que son los fenotipos más importantes. Nuevos conocimientos moleculares han permitido que se pueda estratificar incluso estos fenotipos en diferentes endotipos, que básicamente está influenciada por contaminación ambiental, exposición a una serie de contaminantes no solamente ambientales, sino también a veces dentro de casa. La interacción entre células inmunitarias, las innatas, las con las que nacemos, y aquellas adaptativas que se van dando en el transcurso de la vida, también representa un papel importante en, primero, la aparición del asma, en el desarrollo de la misma y en la gravedad. Y está emergiendo el posible papel clave de las células T y B reguladoras, en que pueden suprimir respuestas inflamatorias aberrantes. Algo de esto va a tener relación el Premio Nobel de Medicina que se ha dado en este año, ¿no? En relación a poder clarificar respecto a este papel. La hiperreactividad de la vía aérea, simplemente ya esto no es mucho nuevo, pero sí mencionar que evalúa mediante pruebas que uno puede hacerlas cuando tiene duda y en una espirometría no está clara. Entonces, existen las pruebas que, como sabemos, pruebas de provocación bronquial, metacolina, incluso el manitol, sustancias hipertónicas, en las cuales se puede tener más aspectos para poder definir un diagnóstico, pero hay que tener en cuenta también los falsos positivos que pueden dar. Y aquí menciono, ¿no? Una prueba directa positiva, por ejemplo, con metacolina, suele indicar asma, pero no es muy específica. Mientras que una prueba negativa, eso sí ayuda más, porque ya hace pensar en que podemos estar ante otro cuadro.
Y este es, espero que se logre ver, un poco la explicación. Arriba tienen el puntero, ¿cuál es el de abajo? Ya, gracias. Mucha tecnología. Bueno, tenemos aquí los alergenos, el virus, la polución, el cigarrillo, el daño que se produce, y todo ello genera, en primera instancia, si hablamos solamente de los alergenos, una respuesta alérgica que se va a manifestar en los mastocitos. Se activan ellos y entonces se liberan la histamina y otro tipo de sustancias que van a generar hipertrofia e hiperplasia del músculo liso. Y por ello es que ahora ya no solamente, porque siempre decíamos que el asma es completamente reversible, pero ya no es así. Hay pacientes que pueden quedar con hipertrofia, con hiperplasia, incluso con contractilidad aumentada, ¿no? Como en caso de personas que tienen el asma hasta la edad adulta. Y luego aquí, esto es por una parte, y por otra parte ya el tipo 2 inflamatorio, en el cual no solamente la activación de las células de los mastocitos, la liberación, sino que también otro tipo de actividad, no solamente hipertrofia y hiperplasia, sino también la hipercontractilidad, que es otro de los mecanismos que se menciona. Y aquí brevemente la fisiopatología en cuanto al asma alérgica, que se divide, o el asma eosinofílica, perdón, que se divide en asma eosinofílica alérgica y asma eosinofílica no alérgica. Entonces siempre hemos pensado que la presencia de eosinófilos ya da implícitamente la definición de cuadro alérgico, pero no es así. Y entonces tenemos todo este lado de color rosado, donde podemos ver los alergenos acá arriba, la liberación de las sustancias, el T-helper-2, que es el que tiene mayor involucración, y así como esto donde está la célula, los mastocitos, la liberación en primera instancia, histaminas, proteasas, heparina incluso, y en segunda instancia prostaglandinas, leucotrienos, citoquinas, quimoquinas también, que todas ellas van a llevar ¿a qué? A producir lo que ya mencioné en la diapositiva anterior, hiperplasia e hipertrofia del músculo liso bronquial. Y por este lado, ya no estos mismos como alergenos, sino, por ejemplo, contaminación, las infecciones virales, el humo del tabaco, y entonces liberación, pero ya no tanto de digamos, proceso alérgico como estos mediadores que están acá, sino básicamente primacilos eosinófilos que están liberados, pero el efecto final es básicamente la broncoconstricción, no tanto la hiperplasia y la hipertrofia. Entonces, es una de las diferencias entre el asma eosinofílica alérgica y la no alérgica. Y en este cuadro tenemos al otro tipo de asma con los otros dos endotipos, el asma tipo 2, pero que a su vez se divide en el asma neutrofílica y el asma pausigranulocítica, que se caracteriza también por liberación de neutrófilos. Pueden haber eosinófilos, pero que no llegan a más de 100 por mililitro. Sin embargo, es menor la cantidad. Entonces, esto representa y complementa lo que hemos estado viendo en relación al anterior. Asma eosinofílica alérgica y no alérgica, y dentro de del asma no alérgica se subdividen en asma neutrofílica, generalmente asma de adulto, donde lo que va a predominar son estos tipos de células, y la pausigranulocítica, que también se ha logrado identificar, produce, pero básicamente, broncoconstricción. Y entonces, en cuanto ya entrando a la presentación clínica, que de nuevo nos dice Gina, los síntomas cardinales que hay que tenerlos en cuenta, menciona algunos síntomas que hay que considerarlos, pero ya aquellos que están en contra de asma. Por ejemplo, producción crónica de esputo. Tenemos un paciente con asma, pero tiene producción crónica de esputo, ya eso no va para asma. ¿Qué dice Gina? Si el paciente tiene disnea persistente, ya no piensen en asma. Ese paciente puede tener otro cuadro. Ejemplo, EPOC. El dolor torácico se puede dar en crisis, pero no de una manera constante. O la disnea inducida por el ejercicio. Normalmente la disnea inducida por el ejercicio se da después del ejercicio, pero no durante el ejercicio. Entonces, si se da durante el ejercicio, tenemos que pensar ya en otro diagnóstico.
¿Qué es lo que menciona como prueba confiable para el diagnóstico? Ya la parte clínica, lógicamente, la historia clínica es importantísima y luego esto debe ser corroborado con una prueba, que la prueba en este caso definida es la espirometría. Y en esta espirometría, Gina indica que es una herramienta confiable para evaluar la función pulmonar, siempre teniendo en cuenta el índice de tífeno, me pasé. El índice tífeno dado por el BEF1, el volumen expiratorio forzado al primer segundo, entre la capacidad vital forzada, que es todo el aire que el paciente suele botar en 6 segundos. Entonces, esto cuando es menos del 70% ya habla de un patrón obstructivo. Y si vemos que estos en forma separada, luego de aplicar un broncodilatador, salbutamol generalmente, después de 15-20 minutos repetimos la prueba y si el paciente ha mejorado, el estándar internacional dice 12% o su equivalente a 200 mililitros, entonces estamos haciendo el diagnóstico de asma. Y lógicamente hay que tener en cuenta que esto va a depender de que el personal sea capacitado para realizar la espirometría, que el equipo se encuentre en buen estado, que se logre calibración. Es obligatorio que los equipos sean calibrados periódicamente, menos de una semana incluso, pero cuando supervisamos, vamos al primer nivel, casi nunca los han calibrado. Y entonces por eso es que tenemos espirometrías a veces discordantes en diferentes ciudades, ¿no? Esto en relación a los biomarcadores, que es el otro aspecto que toca a Gina. Y entonces habla de que biomarcadores cada vez cobran mayor relevancia en cuanto a indicar inflamación de las vías respiratorias, sobre todo del tipo 2. Entonces hay lugares donde no voy a decir pocos, muchos donde no se logra disponer de un espirómetro. Y entonces la alternativa podría ser un flujómetro. Esos aparatitos que yo recuerdo hace de 30, 35 años en algunas emergencias de hospitales en Lima se regalaba. El paciente llegaba con crisis asmática y se le daba su flujómetro, pues ahora ya no se da. ¿Por qué? Porque sirve para que el paciente pudiese controlar, que podría ser como la cánula binasal de oxígeno, ¿no? Cuando un paciente se va, tranquilamente se lo podría llevar. Igualmente deberíamos, ojalá se pudiera retomar, que sería la alternativa. Pero ¿qué pasa si no tenemos espirómetro, si no tenemos flujómetro? Entonces Gina recomienda que cuando no es esto, podemos hacer uso de los biomarcadores. Y en relación a ello, primeramente el recuento de eosinófilos en sangre, generalmente más de 300 células por mililitro. El feno, que es la fracción exhalada del óxido nítrico, que es una pistolita pequeña con la que uno hace este examen. Sin embargo, para Gina no le da importancia, pero no en demasía, porque básicamente dice, utiliza el feno, pero cuando pienses en asma alérgica. Si es en asma no alérgica, no es muy confiable. Sin embargo, GEMA le da una sensibilidad por encima del 90% y una especificidad del 80%. Para ello sí, el feno representa más. Bueno, IgE total del suero o también IgE específica para alergenos cuando se hacen algunas pruebas. Sin embargo, las pruebas alérgicas no constituyen un criterio para ser considerado con diagnóstico de asma, precisa la guía Gina. Entonces, estas pruebas son útiles diagnóstico, para identificación de fenotipos, para el monitoreo, cómo va el paciente, el pronóstico e incluso para predecir la respuesta al tratamiento de asma, cuyo pilar sigue siendo, y con más énfasis, los corticoides inhalados. Los eosinófilos en esputo también permiten guiar, sobre todo cuando uno está utilizando corticoides inhalados. Es una buena guía. Lo que pasa es que no suele estar disponible. No sé cómo estén, pero en Huancayo Hospital, por ejemplo, no suelen hacer eosinófilos en esputo. Creo que solamente es cuestión de poder incidir, pero es una herramienta muy útil también, sobre todo para valorar respuesta a corticoides. ¿Y qué pasa en los menores de 5 años donde no se puede y no está contemplado ni no es confiable una espirometría?
espirometría en términos generales por encima de los 6 años. Entonces, antes de los 6 años no podemos hacer el diagnóstico con espirometría, pero hay otras alternativas. Proponen aquí, por ejemplo, 3 criterios. Si el niño tiene episodios agudos, recurrentes de sibilancia, con o sin síntomas similares al asma, es decir, que no tenga un cuadro gripal, catarral, y el niño cursa con sibilancia, es un criterio. La evaluación de un diagnóstico alternativo también debe plantearse, y si tiene respuesta al tratamiento. ¿Qué pasa con un niño cuando llega con roncantes, sibilantes, se le nebuliza y el niño mejora? Eso ya es un criterio para pensar que eso podría ser un asma. Si uno lo monitoriza y lo controla mensualmente, por ejemplo, y vemos con el flujómetro que el paciente está recuperándose, entonces prácticamente estamos haciendo el diagnóstico de asma. Y aquí no menciono, pero hay muchos scores. Hay uno que justo nació en Chile, que es el IPA, ¿no? El índice pronóstico de asma, que tiene una validación tremenda y en niños, porque ahí no, la espirometría no va. Entonces, estas son situaciones especiales a tener en cuenta. Por ejemplo, obesidad, el ERGE. Cada vez se relaciona el ERGE con una serie de enfermedades. O sea, este es una más, el asma, el EPOC, el EPIT igualmente. También constituye factores predisponentes para enfermedades pulmonares, de tal manera que cuando uno tiene un paciente con ERGE y también está roncando, sibilando, y también tiene sibilancias, perdón, si tratamos el ERGE y el paciente ya no tiene síntomas, ya no le ronca el pecho, entonces podríamos pensar que eso no fue asma, sino fue básicamente un cuadro de ERGE. La alergia, salud mental también va de la mano un poco. El COVID-19, que ya pues ahora algunas guías ya ni lo contemplan, ¿no? En la guía de PO ya han sacado ese capítulo pues del COVID, porque en realidad de lo que era un tigre de Bengala, pues ahora se ha convertido en un gatito y todavía afeminado, ¿no? O sea que ni siquiera. Entonces ya no constituye un factor de riesgo. Tenemos la sinusitis, rinosinusitis, broncoconstricción inducida por el ejercicio. Esto decía, hay que considerar bien, sobre todo si el paciente tiene esto y él menciona, yo me aplico antes de ir al ejercicio un puff de salbutamol y me va muy bien. Ese es un criterio para pensar que ese paciente sí tiene asma. En atletas, en el embarazo es controversial. Hay pacientes que durante el embarazo exacerban el asma, hay pacientes que más bien alivian el asma y hay otras pacientes que mencionan no mayor diferencia, de tal manera que es bastante controversial para poder afirmar algo. El asma ocupacional cada vez más frecuente, sobre todo en minerías informales donde los pacientes vienen, ¿no? Mientras que en otros les hacen sus evaluaciones periódicas, en estas no se da ello. Los ancianos también a veces presentan algunos roncantes, sibilantes, y ¿qué es lo que dice el médico? Ese es propio de la edad, pues por su edad, por eso tiene, ¿no? Y no le da la posibilidad de que de repente se esté tratando de un cuadro de asma bronquial. Cirugías igualmente por aspergilosis y enfermedades difusas. De tal manera que todo esto que ya sabía lo recalca más GINA 2025. Y además incluye algo nuevo, que es los cambios bruscos de clima y contaminación. Olas de calor, olas de frío que se tiene en los últimos años, lluvias intensas, sequías que generan una serie de partículas contaminantes, supervivencia de una cantidad de virus respiratorios y alérgenos en el aire, también descompensan y pueden agravar un caso de asma. De tal manera que no voy a referir todo este cuadro, simplemente este es el fluxograma que publica GINA en cuanto a que si ustedes tienen sospecha de un paciente con asma, entonces hay que detallar la historia clínica, por supuesto. Si existe un soporte para el diagnóstico de asma, sí, es probable, entonces lo que viene es la espirometría o el flujómetro, siempre y cuando si está disponible. Si está disponible, entonces ya les dije los criterios. Cuando la respuesta broncodilatadora está por encima del 12% o 200 mililitros o equivalente, eso es respuesta positiva, eso es asma. Pero ¿qué pasa si el establecimiento no tiene espirómetro? GINA dice, consideren biomarcadores y siempre si otros diagnósticos probables también deben ser contemplados y entonces se evalúa la respuesta
Si está con un inhalador, hay pacientes generalmente ya están con algún inhalador 1 o 3 meses y vemos que el paciente mejora o se mantiene estable en una flujometría, por ejemplo, entonces uno dice, el paciente ha mejorado de sus síntomas. Si no ha mejorado, entonces llegó el momento de referirlo a un nivel superior, ¿no? A un servicio de neumología. Los diagnósticos diferenciales que se mencionan, no voy a detallar todos, básicamente en todas las edades, ¿qué diagnóstico diferencial debemos plantearnos? 1, tos crónica. Pacientes con hemoptisis, debemos pensar en diagnóstico diferencial. La disnea, si el paciente tiene fatiga, fiebre, sobre todo en las noches, nosotros con tuberculosis que se ha mencionado, los sudores nocturnos, anorexia, pérdida de peso, a veces hasta sibilantes pero unilaterales, también deben hacer pensar en otro cuadro. ¿Qué cuadro? Tuberculosis. La tuberculosis puede ser también una simuladora que puede llevar a cuadros de manejo inadecuado como un caso de asma. Y peor todavía, si le utilizan no solamente inhaladores con corticoides, sino que a veces hasta le dan corticoides vía sistémica, oral, endovenosa, y después por ahí a alguien se le ocurrió o de repente ya comenzó a presentar hemoptisis, recién se piensa en TB y entonces terminamos con otra enfermedad, ¿no? Si el paciente tiene cuadros paroxísticos de tos prolongada, ahora en este tiempo que hemos tenido algunos brotes, y el paciente presenta un estridor, Bordetella pertussis, la tosferina, es el cuadro en el cual debe presentarse. Esto de aquí, brevemente, no olvidarse de una obstrucción laringe inducible. A veces producen un estridor y cuando le auscultan los residentes, los alumnos, dicen, doctor, está silbando, y lo que está presentando es simplemente un estridor laringio, ¿no? Los mareos, todo ello en relación a disfunción de hiperventilación, el síndrome de apnea obstructiva del sueño también entra aquí. El EPOC, igual, si el paciente tiene tos, tiene flema y presenta disnea, y lógicamente ahí hay sibilantes, pero pensemos en diagnóstico diferencial. Bronquiectasias, insuficiencia cardíaca, de repente el paciente también tiene edema, ya debe hacer pensar en otro cuadro. ¿Y cómo abordar entonces? El abordaje, la determinación del control de la enfermedad es lo que está primando, ¿no? Control de síntomas y riesgo de eventos adversos. Y el control de síntomas generalmente al mes para poder hacer, ¿no? Síntomas diurnos que mejoran, síntomas nocturnos, uso de rescate, limitación de la actividad y de acuerdo a ello consideramos si hay un buen control o no. Anteriores años Gina contemplaba esto en asma controlada, asma parcialmente controlada o asma mal controlada, pues eso ya no se menciona en el momento. Y luego ya lo que se incide y que sabemos, inicio de tratamiento farmacológico, no farmacológico, manejar comorbilidades, por ejemplo, si el paciente tiene ERGE, decíamos, ¿no? Factores de riesgo igualmente, y finalmente el seguimiento y la determinación de la severidad. El manejo ya es lo que veníamos, esto no ha cambiado, el buscar un control de síntomas, siempre incluir en la decisión al paciente. A veces le dejamos inhaladores que son los últimos, un Respimat, y el paciente no sabe ni cómo utilizarlo, y a veces ni lo utiliza. Y cuando llegamos, señor, sí, no está bien, ¿y cómo lo utiliza? No sabe cómo explicar, y al final, bueno, señor, sincere, ¿se lo está utilizando? No, en realidad no me gusta ese aparato. El Respimat lo ven un poco complicado comparado con los inhaladores. Luego, el manejo farmacológico, definir claramente lo que son aliviadores, lo que son controladores y aquellos adyuvantes. Tratamiento no farmacológico, se menciona todo esto que ya es lo que venimos o que ya sabemos. Voy a incidir un poquito más en la parte farmacológica. Y entonces aquí el control, los corticoides inhalados, pero no solo, sino para controlar corticoides inhalados o asociados a lo que se conoce como LABA, ¿no? Los beta-adrenérgicos de acción prolongada. Y aliviadores, o sea, aquellos para cuadros cuando el paciente se exacerba. Previamente siempre se hablaba de solamente los beta-adrenérgicos de acción corta, salbutamol.
Actualmente ya con los estudios han demostrado que un fármaco como el formoterol tiene efecto como de larga acción como de corta acción, o sea, como un LABA y como un SABA. Y se menciona dos tipos de terapias, en las siglas en inglés ER o MART, y ER se refiere, las siglas se refiere a la liberación de la inflamación, que va a ayudar a reducir exacerbaciones en lo que ya por años sabemos en los STEPS, que vienen a ser los pasos de acuerdo, los pasos en los cuales uno escala o desescala dependiendo de cómo va el tratamiento, ¿no? Y esto lógicamente para Gina dice independiente del feno. En cambio, GEMA 5.5 sí considera que debe evaluarse el feno. Tampoco está disponible en todos los establecimientos. Y la estrategia MART, que también tiene un aliviador antiinflamatorio, pero tiene este otro aspecto, que es el de mantenimiento. Entonces, no solamente va a reducir las exacerbaciones, sino va a permitir un adecuado control. Perdón, estoy retrocediendo. Esto es lo que se muestra. Yo he tratado, esto es a veces un poco complejo, entonces lo he pasado en estas tablas que es más comprensible. Entonces, el manejo escalonado del asma es en base a los STEP, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero ahora hay dos términos más, que son los track 1, track 2, que son las vías, los caminos que se deben seguir. Entonces, step 1, 2, 3, 4 y 5. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa cada uno? Básicamente es para escalar o descalar de encía y que está en relación al tratamiento, ya no tanto a los síntomas. Sin embargo, sí podemos que se mantiene. El step 1 es cuando los síntomas son muy leves. En el step 2 cuando el asma es leve persistente, el 3 asma moderado, el 4 es moderada severa y el step 5 cuando el asma es severa o no controlada. Acá cuando tiene síntomas pero al mes, un periodo de sibilancia al mes, por ejemplo, podemos considerarlo como muy leves. No voy a incidir más en ello. Entonces, el track 1, que es la vía 1 para el tratamiento, que es la que recomienda Gina, y el track 2, que es que dice Gina, cuando no tienen del formoterol, entonces pueden pasar a la vía 2. Y entonces, ¿qué es lo que recomienda para el step 1? Siempre, en todos, por si acaso, el corticoide inhalado. Formoterol con corticoide inhalado. Y esto solamente a demanda cuando el asma es leve. Pero ya a demanda a dosis bajas o a dosis bajas diarias cuando ya el asma es leve pero persiste. Cuando el asma es moderado, también con la misma asociación, el corticoide inhalado y formoterol a dosis bajas, pero en régimen MART, que significa el monitoreo, o sea que el paciente no deje y a veces incrementando el mismo. En el step 4 también se sigue con la misma combinación, pero ya no a dosis bajas, a dosis medias, que está por encima de 400 a 800 microgramos. Luego les voy a mostrar algo. Y en el paso 5, donde ya hay que agregar, aparte de ello, tiotropio, que es un antimuscarínico de acción prolongada, o mencionan productos biológicos. ¿Qué pasa cuando no tenemos formoterol? Entonces el track 2 dice ya, entonces de todas maneras tiene que haber corticoides y se puede asociar con un SABA. Hay inhaladores que traen salbutamol más un corticoide. Y si no se dispone de ello, entonces salbutamol más un corticoide inhalado, el paciente utilizará 2 inhaladores. Ya eso ya es un punto en contra, ¿no? En cuanto al track 1. Y luego, igual, corticoide inhalado a dosis bajas y el salbutamol a dosis a demanda, y luego se va aumentando ya no solamente a dosis baja demanda, sino que tiene que ser monitoreado. Y luego a dosis media y finalmente igual, agregar ya los antimuscarínicos o los productos biológicos según sea la necesidad, porque no hay un solo producto biológico, ¿no? Y esto es, para resumir lo mismo, simplemente en cuanto a la gravedad. Decía que el step 1 muy leve, leve, moderado, moderado severo y severo. Los síntomas, ¿a qué se refiere cuando es muy leve? Cuando son menos de 2 veces, menos de 2 episodios al mes.
Cuando ya es más de 2 episodios al mes, pero que no sean diarios, leve persistente. El moderado nocturnos, casi diarios. El otro cuando es diario y exacerbaciones. Y cuando ya no hay un control de ninguno de estos, hablamos del severo no controlado. Este es el grado de control y esto es el STEP según GINA 2025. O sea, con esto para poder luego entender en cuanto a las recomendaciones. Y esto es las dosis, porque claro, yo digo dosis bajas, dosis media, pero ¿qué significa eso? Entonces, budesonida, que la combinación que está en el track 1, budesonida, que viene asociado con formoterol, dosis bajas es 200 a 400 microgramos. Un PAF trae 200 microgramos, entonces será un PAF cada 12 horas, por ejemplo, con budesonida. Dosis media ya es mayor de 400-800, entonces será 2 PAF en la mañana, 2 PAF en la noche. Esto estamos hablando en forma de, no me estoy refiriendo a crisis asmática por si acaso. Beclometasona también, 100 a 200 microgramos, un PAF, o 200 a 400 microgramos cuando es dosis media. Las dosis altas, que no las he puesto aquí, es cuando supera 800, cuando supera 400, o mometasona, que no se utiliza mucho. Quizás algo de que tenemos más es la fluticasona, ¿no? Fluticasona, que es el que se dispone más en los establecimientos de salud. Muy bien, esto es lo que aparece a cada rato, bueno, eso está en español, y donde hay que revisar síntomas, donde hay que evaluar cómo está yendo el paciente, si lo está utilizando bien o no los inhaladores, y ajustar estrategias, a veces no solamente el medicamento, no farmacológicas, que son las que también juegan un papel muy importante. ¿Qué no tiene evidencia? ¿Qué ha salido en GINA que esto es nuevo? ¿Qué no tiene evidencia? Fenoterol. ¿Cuánto tiempo hemos utilizado fenoterol en emergencia? Y ahora ya casi desapareció y entonces no ha demostrado tener evidencia. Broncohilatadores orales tampoco, anticolinérgicos, pero si lo utilizan, si un corticoide es inhalado, no tiene evidencia. Igual, formoterol es bueno, pero tiene que ir asociado al corticoide. El seguimiento, que esto no ha variado. ¿Cuándo remitir al neumólogo? Cuando tiene dificultad para confirmar el diagnóstico, cuando hay sospecha de asma ocupacional, y esto por problema legal también y laboral que representa, es mejor referirlo. Asma no controlada, o cuando es persistente, o cuando el paciente tiene frecuentes exacerbaciones, es mejor referir algún factor de riesgo o evidencia o riesgo de efectos adversos al tratamiento. Hablaba de remisión, a esto se denomina la remisión, y entonces cuando hay ausencia de actividad. Pero remisión no significa que le voy a quitar el medicamento. Muchas veces el paciente tiene que mantener, pero ya hay ausencia, ¿no? El abordaje que decía médico general y referir cuando el paciente tiene las complicaciones. El manejo del asma severo no voy a precisar porque esto casi no ha cambiado mucho. En cuanto a los fenotipos, lógicamente el fenotipo, el tipo 2, el tipo 1, entonces ahí tenemos que hacer uso ya incluso hasta de algunos antibióticos. Acitromicina se plantea como en casos de asma no alérgica que el paciente no controla, pero no por su efecto antimicrobiano, sino por su efecto inmunomodulador. Estos son los medicamentos, solamente para mencionar el salbutamol. Fíjense, si utilizan un inhalador que es a dosis medida, esos presurizados, entonces pueden utilizar 2 o 8 inhalaciones, 2 o 8 inhalaciones cada 15 minutos durante la primera hora en los casos de crisis asmática. Porque a veces dicen 2 y uno dice, no, mejor 4. Oye, no, le estás dando mucho. Entonces, fíjense, hasta 8 se puede utilizar, ¿no? Porque son 800 microgramos, que no se compara con las gotas que le damos. En las gotas, cada mililitro trae 5 miligramos. Se equivale a mucho más. Entonces, simplemente por eso traía a colación ello. Y finalmente los productos biológicos, que parece una utopía acá para nuestro país, sobre todo en Lima ya se está utilizando, pero en Huancayo no pensamos. Gracias a Dios, la mayoría los controlamos. Gracias a Dios. O sea, no necesitamos todavía productos biológicos. No estamos todavía con una contaminación tan alta como para requerir productos biológicos. Yo podría decir que no hay un paciente que no responde, que no podamos estar controlando. Omalizumab fue del primero que salió, el anti-IgE,
Entonces, cuando el paciente no controla, dosemos la inmunoglobulina E. Si ésta se encuentra muy elevada, entonces, y el paciente es un menor de edad, podemos utilizar omalizumab. Se utiliza en forma parenteral, se aplica cada 2 a 4 semanas, suele requerir una prueba de alergia previa. Se benefician especialmente pacientes cuando el niño tiene pólipos nasales o cuando los eosinófilos son mayores a 260 o el feno mayor a 20 partículas por billón, un asma de inicio en la infancia y básicamente cuando es el cuadro por alergenos. Entonces ya me están avisando de la hora. Son otros, mepolizumab, reslizumab, uno que está y el laboratorio ahora está atacando con todo porque ya hay varias cenitas que muy agradables que se está promocionando, el benralizumab, todo está bonito, solo menos el precio, ¿no? Y luego dupilumab también. Uno de los últimos, un anti-SLP, que justamente tiene que ver con el estroma tímico, y ahí está la definición, es con el cual se está haciendo mayores estudios. En Estados Unidos casi se está prefiriendo tezepelumab más que dupilumab. Tiene sus indicaciones, ya les digo, quizás en otros ambientes, porque esto ni pensar que el CIS va a cubrir alguno de ellos, ¿no? Y menos que el paciente va a poder adquirirlo, pero ahí lo tienen, son de los que estamos mencionando. El seguimiento siempre, esto es importante, porque a veces recibimos al paciente, aquí en Lima supongo, en emergencia, sale de una crisis asmática y le decimos, chao señora, vayan contentos, ya se solucionó el problema, y falta un poquito más para decirle, nos vemos la próxima, ¿no? Porque están regresando a la semana, a las 2 semanas, y es porque no aplicamos un plan de seguimiento, donde el paciente tenga que ser evaluado en forma periódica inicialmente para ver en primera instancia si usa bien sus inhaladores y si tiene el control de los alergenos bien. Asma EPOC es una entidad, ahora ya no se prefiere utilizar el término ACOS, sino Gina dice mejor asma más EPOC, porque cuando dicen ACO como que se deja de utilizar algunas cosas, se descuida algo de uno, se da más al otro, entonces debe utilizarse. ¿Cuál es la prevalencia? 15 a 32%. Importancia la espirometría en este caso y el manejo, si tiene las dos, no dice Gina hay que utilizar algún inhalador que tenga término medio, no. Tratar el EPOC como se ha venido utilizando, pero también como asma, pero no pensando que tiene la superposición de ambas, sino que tiene las dos juntas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.